Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches donde se encuentren. Mi nombre es Marcia Condoy, soy directora de Derecho Animal en Perú, una iniciativa para fomentar y promocionar y difundir el derecho animal y materias acordes con el derecho animal y relacionadas con tanto en Perú como en Latinoamérica. Estoy muy feliz de dar la bienvenida a nuestro primer seminario de 2024. Y voy a dar una pequeña introducción por si es que es la primera vez que asisten a nuestros seminarios para tener una idea de cómo vamos a llevarlo a cabo. Primero vamos a tener la exposición de nuestro expositor por un rango de 40 minutos a una hora. Y luego de eso vamos a cerrar la grabación para proceder a la etapa de preguntas, comentarios, consultas que todos ustedes puedan tener. Entonces, la parte de la exposición queda grabada y va a ser subida a nuestro YouTube y la parte de la charla, la discusión, no va a ser grabada de tal forma que todos podamos participar de la forma más libre posible. Dicho esto, tengo el placer y la alegría de presentarles a nuestro expositor de hoy día. Él es Pablo Pérez Castelló. Pablo es investigador postdoctoral en ética animal en el Departamento de Filosofía de Queen's University en Kingston, Canadá. Y previamente él fue investigador y asistente de investigación en el Center for Animal Rights Law de la Universidad de Cambridge. Y felicitaciones por esto, Pablo. Cuando termine su postdoctorado en Canadá, este año también va a asistir como postdoctoral fellow a la Universidad de Harvard, específicamente el programa Brooks McCormick Jr. Animal Law and Policy Program. Felicitaciones por eso, Pablo. Y es un placer presentarte a nuestra audiencia. Tengo entendido que esta es una de tus pocas presentaciones en español, si no es la primera, lo cual es una alegría para nosotros porque necesitamos empezar a conversar sobre ética animal y derecho animal más en español y no solamente en habla inglesa. Entonces, bienvenido a este espacio y te cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Marcia, por la introducción y por invitarme. Sí, como decía Marcia, es mi primera presentación en español, de hecho, así que toda mi formación fue en inglés, así que va a ser a lo mejor alguna vez tendré que pararme para traducir algún término. Perdonadme si en algún momento eso sucede. Dejad que comparta mi pantalla, a ver si está todo bien. Creo que sí. Marcia, si me puedes confirmar en un segundo. Sí, le podemos ver, Pablo. Perfecto, muchísimas gracias. Pues bueno, antes de comenzar, quería reconocer y agradecer a Sue Donaldson y Will Kimlicka porque es en gran parte lo que hoy estoy presentando, lo he trabajado con ellos como mis supervisores y me ayudaron muchísimo a desarrollar estas ideas y a trabajarlas. Producí un artículo, escribí un artículo sobre este tema que en inglés se llama The Fabric of Zoodemocracy, que yo creo que una buena traducción probablemente es el tejido de la zoodemocracia. También quería reconocer que Will Kimlicka enseña un curso aquí en Queens para los estudiantes de doctorado y para los que hacen másters. Yo lo atendí, me ayudó mucho como a enmarcar mi proyecto, así que también quería reconocer esto. En gran parte enseña él lo que luego será su investigación del futuro. Están escribiendo un nuevo libro, como un Zoopolis 2.0 le llaman. Así que me ha ayudado mucho a enmarcar mi proyecto esto. Y lo último que quería también decir, que es muy importante, que es reconocer y de nuevo agradecer tanto a los animales humanos como los no humanos del santuario de Vine, que luego explicaré un poco sobre el santuario, porque muchas de las cosas que explicaré yo hoy son el resultado del trabajo etnográfico que yo llevé a cabo en este santuario. Y los humanos me ayudaron muchísimo, los animales me enseñaron mucho, aprendí mucho con y de ellos. Así que también quería un poco reconocer esto, ¿no? Bueno, esto es un poco los agradecimientos. Y luego lo que quería decir sobre este término del tejido de la zoodemocracia, luego voy a como un poco explicar esto en mayor profundidad, pero para daros un poco una primera pincelada de lo que voy a argumentar, ¿no? Pues Sue Donaldson y Will Kimlicka en el libro Zoopolis, ellos argumentan que los animales no humanos, específicamente los animales domésticos, son miembros de nuestras comunidades, son agentes políticos, de diferentes formas ellos participan en nuestras comunidades, reproduciendo un poco el tejido sociopolítico de nuestras comunidades, ¿verdad? Y pues
digamos que ellos hablan de diferentes aspectos que los animales hacen como un poco separado, digamos, ¿no? Pues se cooperan, hablan de que los animales cooperan, que toman decisiones de naturaleza política, que tienen sus propias formas de organización social y otro tipo de cosas, ¿no? Que son, como en inglés se dice, responsive, como personas que responden a lo que les dicen, como tienen la capacidad de entender lo que se les dice y responder en acordancia con esto, ¿no? Y, y a mí eso siempre me pareció que su argumento era correcto. Sin embargo, como que cuando yo conllevé el trabajo etnográfico que yo hice en este santuario, un poco lo que quería hacer era profundizar el trabajo de Donaldson y Kimilka, también un artículo que escribió Charlotte Plattner, Sue Donaldson y Ryan Wilcox, que se llama Animal Agency in Community. Es la primera etnografía que se llevó a cabo en este santuario. Mi trabajo se puede entender un poco como continuando este tipo de proyecto. Am, y en mi etnografía yo intentaba ver un poco cómo el tipo de las dinámicas políticas que emergían en esa comunidad, en el santuario. Y un poco lo que todo esto me llevó a un poco a darme cuenta de que en realidad hay muchos aspectos de esto que hacen los animales que no se pueden entender de una manera como individual. Si uno coge, por ejemplo, algo como la cooperación, es algo que iba a explicar más después, pero creo que ayuda mucho a ilustrar el punto. La cooperación, si lo pensamos un momento, conlleva como seguir normas sociales, en inglés se diría comply with social norms, conlleva como comunicación, conlleva también en inglés sería responsivity, como responder a lo que nos dicen. Si la cooperación sucede para disuadir un conflicto o solucionar un conflicto, pues lo que podemos ver es que cuando uno habla de cooperación solamente, hay muchísimas cosas que están como entrelazadas en esa actividad cooperativa, ¿no? Pues respetar normas sociales, eh, responder a lo que otro nos dice en el instante de la cooperación, entenderlo, esta comunicación, ¿no? Y todo es un poco de solucionar el conflicto, si uno está solucionando un conflicto, como veremos después. Y todo esto junto, pues es lo que constituye la cooperación. Entonces, una parte, digamos, de esta concepción del tejido de la zoodemocracia es que hay varios elementos que mantienen a nuestras comunidades democráticas a que sean cohesivas, ¿no? Pero que cada un elemento va a conllevar varios elementos. Y a la vez, otra de las cosas que quería decir es que nuestras democracias y nuestras comunidades son cohesivas y funcionan de alguna manera porque todas estas cosas pasan a la vez y sin darnos cuenta hacemos muchas de las cosas que nos permiten funcionar. Y un poco este aspecto del tejido de la zoodemocracia es lo que intenta capturar. Ahora luego explicaré con mayor detalle cuál es mi argumento exactamente, lo diré luego, pero solo quería daros como una pequeña pincelada de qué es esto del tejido de la democracia, un poco, ¿no? Inicialmente. Entonces, lo que yo voy a cubrir hoy en mi charla es básicamente, a ver si esto pasa, vale, perfecto. Primero voy a un poco a situar mi intervención en la literatura un poco. Después miraremos la metodología que utilicé muy brevemente y por último, este concepto del tejido de la zoodemocracia, ¿no? O el tejido zoodemocrático, como un poco profundizaré en lo que significa y por qué importa a nivel normativo. En primer lugar, quería hablar sobre, lo he traducido así, si la gente conoce sobre teoría democrática y no se dice en español así, yo no sé, pero en inglés se dice the systemic turn in democratic theory, lo traduje como el giro sistémico en teoría democrática, un poco una traducción literal. Y lo que sucede en este ámbito, en este subcampo de teoría democrática, es que la gente que se dedica a esto de la teoría democrática, durante mucho tiempo intentaban entender si, por ejemplo, el proceso de voto era suficientemente democrático, si la manera en la que elegimos jueces es suficientemente democrático y cosas así. Es decir, se concentraban en como analizar instituciones individualmente y la calidad democrática de las instituciones individualmente o de un proceso democrático, ¿verdad? Sin embargo, no había un foco en las interacciones entre diferentes instituciones, como luego grupos que estén haciendo como lobby o como que estén un poco haciendo protestas, la media también, las cortes, ¿no? Las redes de ciudadanos más informales, como todo, las interacciones entre todos estos, si quieres, actores.
políticos y tampoco analizaba con cuidado cómo se divide el trabajo de hacer juicios morales sobre ciertas políticas o incluso hacer juicios sobre políticas directamente, ¿no? Y creo que un ejemplo puede un poco iluminar cómo la teoría democrática ha cambiado. Si uno piensa, por ejemplo, en Reino Unido, lo que os voy a explicar ahora sucedió como lo voy a explicar. Yo estudié en Reino Unido y cuando hubo el COVID, inicialmente el gobierno del Reino Unido tenía como data, tenía como investigación que sugería que la mejor forma de enfrentarse al COVID era conseguir que lo que se dice en inglés, to get herd immunity, es decir, que la población se infectara de COVID para luego que tuvieran inmunidad, que esa era una buena estrategia. Tenían la investigación, había datos que decían que eso era correcto, entonces el gobierno inicialmente, en contraste a otros países, no cerró espacios públicos. Las escuelitas continuaban funcionando, hospitales, lugares como restaurantes, transporte público continuaban funcionando. Sin embargo, las organizaciones para las personas más mayores, ¿no? Que son particularmente vulnerables, pues hicieron protestas y dijeron, gobierno, parlamento, instituciones reinounidenses, ¿no habéis tenido en cuenta que nosotros somos muy vulnerables y si los hospitales colapsan, vamos a estar muy afectados por lo que está, no solamente por el COVID, sino porque no podremos ir a los servicios de salud para que nos cuiden sobre las enfermedades que ya tenemos, etcétera, ¿no? Aparte de que el COVID les afecta a ellos muchísimo más, eso ya se sabía en aquel momento. Entonces, un poco aquí vemos que el gobierno del Reino Unido hizo un juicio, pero que no tuvo en consideración lo suficiente cómo afectaba a las personas mayores. Las personas mayores como un grupo, como un poco de advocacy, protestaron sobre este tema. Digamos que estaba un poco, aquí uno ve cómo se divide el trabajo de hacer un juicio sobre qué políticas son las más adecuadas entre el gobierno en este caso y, en este caso, las personas mayores, las organizaciones que representan a la gente más vulnerable de la sociedad, y vemos cómo hay una interacción entre como un poco ¿no? Como la sociedad, los grupos que van protestando y las instituciones democráticas que tenemos. Así que esto es un poco, digamos que el giro sistémico nos dice hay que analizar cómo, por ejemplo, si el gobierno tiene mecanismos para tener en cuenta estas protestas, y hay un proceso que en inglés se dice de take-up, de asumir y de escuchar a esta gente. Un aspecto importante de una democracia es que hay mecanismos de escucha apropiados y hay que ver esas interacciones entre instituciones y grupos que están, por ejemplo, protestando, organizaciones civiles, NGOs, ¿no? Organizaciones no gubernamentales, cosas así. Este es un poco lo que hace el giro sistémico. Yo en mi trabajo lo asumo. Uno puede entender mi trabajo como estando enmarcado dentro de esta vertiente de la teoría democrática. Y luego en el campo de la teoría de derechos animales, Animal Rights Theory en inglés, ha habido lo que se denomina un giro político. En inglés es un political turn in Animal Rights Theory. Y lo que sucede aquí, como muchos de vosotros sabréis, es que durante las primeras décadas del movimiento animalista y de la teoría de derechos de animales, lo que trabajaron gente como Peter Singer, Tom Regan, Francioni en el campo de la ley, ¿verdad? En gran parte eran preguntas sobre el estatus moral de los animales, ¿no? Los animales son seres sintientes y por tanto tenemos que considerar sus intereses, cuestiones de ámbito, si uno quiere, moral, cuestiones relacionadas a la ética. Pero Sudan y Will Kimlicka, que son filósofos políticos, supongo que se dice, political philosophers, vienen del ámbito de la política y entonces empezaron a hacer preguntas más de carácter más político, ¿no? Y de ahí emergió lo que se ha denominado, ¿no? Este giro político en la teoría de los derechos de los animales. Y el objetivo de un poco este subcampo es estudiar cómo construir instituciones políticas y procesos políticos más justos para animales humanos y no humanos, no para los humanos y para los animales. Hay que intentar construir instituciones políticas y procesos que un poco nos permiten escuchar lo que dicen los animales a nivel político y transformar nuestra legislación, las políticas que estamos implementando para que un poco reflejen lo que quieren los animales. Empiezan a hacer preguntas de este tipo. Ya hay dos campos dentro de este giro político. O más que dos campos, digamos que hay como dos vertientes que están un poco en competición o un poco ahí en tensión, ¿no? La primera, que un poco Aleister Cochrane, es un poco el autor
que puede ser un poco el que más la representa, considera que hay que agregar los intereses de los animales cuando los gobiernos y diferentes organizaciones tienen que luchar por ciertas políticas. Y, por ejemplo, él sugiere que tendríamos que tener en los parlamentos como, como miembros del Parlamento que se encargan de representar los intereses de los animales. Imaginen que reservamos 10, 15, 20, 30 como asientos que son gente que se va a dedicar a representar los intereses de los animales. Digamos que hay un ámbito que dice que tenemos que hablar en inglés se diría speak on behalf of animals, y como hablar en lugar de los animales, ¿no? De alguna forma, y representar sus intereses. Y hay otra vertiente que entiende que viene más que asume el giro sistémico de la democracia, esta segunda vertiente, que es la de Sue Donaldson y Will Kimlicka, y que entiende que la democracia conlleva mucho más que simplemente agregar los intereses de los animales. La democracia deliberativa, en particular, que es la que nosotros tenemos en la mayoría de las sociedades occidentales, conlleva procesos de deliberación. Los animales pueden comunicarse a través de sus cuerpos y decirnos todo tipo de cosas, dar razones, entender muchísimas cosas y responder a ellas, como es una de las cosas que yo voy a argumentar hoy. Y entonces lo que ellos un poco dicen es que si bien asumen que lo que dicen el primer grupo es correcto hasta un cierto punto, ¿no? Es verdad que hay que tener los intereses de los animales en consideración, pero los animales ellos mismos también hablan y necesitamos tener mecanismos que un poco puedan tener en consideración lo que nos dicen y no solo los intereses que tienen, de, por ejemplo, pues ser felices o lo que sea. También nos van a decir cosas porque son seres que tienen su propia subjetividad, personalidades, diferentes procesos de socialización que van a formarles de diferentes formas y hacer que tengan diferentes opiniones y hay que tenerlas en cuenta. Esta es un poco la idea y que hay siempre un proceso de deliberación que tiene uno que tener en cuenta, o al menos eso es lo que ellos argumentan. Mi posición, de nuevo, está como situada como quizás algunos se puedan imaginar, en el punto 2. O sea, yo creo que los animales también como que pueden expresar sus visiones de muchas cosas a través de la comunicación corporal y establecer procesos de deliberación con los humanos, pueden darnos razones si escuchamos lo que nos dicen a través de sus cuerpos y lo que hacen también pues, cuando no aúllan o a través de algún tipo de su voz, ¿no? De alguna manera, aunque no sea una voz lingüística en el sentido humano. Entonces, muy brevemente, quiero explicar un poco lo que Sue Donaldson y Will Gimlicka dicen en Zoopolis, porque yo un poco asumo las premisas de este libro en mi trabajo. Pues, en primer lugar, ellos adoptan un modelo comunitario de política democrática, digamos que en contraposición a modelos más quizás cosmopolitas. Para Donaldson y Gimlicka, ellos consideran que hay algún sentido el pueblo, algún sentido de un nosotros, que tenemos un sentimiento de pertenencia a nuestras comunidades, que podemos hablar como un término como ser miembros de comunidades es algo muy, muy central para su trabajo. Y ellos, uno de sus argumentos más importantes en Zoópolis es que los animales domésticos son miembros de nuestras comunidades, los identifican como agentes políticos y del motivo por el cual ellos dicen que son miembros de nuestras comunidades, hablaré sobre la agencia política más después, es porque pues contribuyen, han sido contribuyentes a nuestras comunidades durante siglos, son seres que los hemos utilizado como un poco como bestias de carga, ¿no? Beasts of burden en inglés. Pensemos en los caballos, también podemos utilizándolos como medios de transporte. Hemos utilizado y hoy en día utilizamos a los perros, ¿no? Como perros guía o en aeropuertos. Son animales que trabajan. Podemos también pensar que los animales domésticos respetan las normas sociales que nos rigen a todos en nuestras comunidades sociopolíticas. Luego hablaré de este tema de cómo los animales respetan normas sociales y cómo ellos son los autores de normas sociales en los contextos adecuados. Proveen, sin ningún lugar a dudas, apoyo emocional también, que es un aspecto muy importante de mantener nuestras comunidades para que sean saludables, que sean cohesivas y que funcionen simplemente. Todos estos aspectos, los animales sin ninguna duda han contribuido en este sentido a que nuestras comunidades sean saludables, funcionen. Sin embargo, los animales permanecen en una posición de subordinación
tienen, como todos sabréis probablemente en este tipo de espacio más de derecho, ¿verdad? Tienen un estatus de propiedad, lo cual significa que los podemos utilizar, los podemos vender, los podemos matar, nos los podemos comer, podemos conllevar investigación con ellos, etc. Y por tanto, Donaldson y Kymlicka argumentan que nuestro sistema político es una tiranía, porque los animales son gobernados por leyes sobre las que ellos no tienen ningún poder de decisión. Y cuando hay miembros de una comunidad democrática que son miembros de facto, pero que no son miembros legalmente reconocidos como miembros de nuestras comunidades y no tienen nada que decir sobre las leyes que los gobiernan, eso es exactamente la definición de una tiranía y no de un sistema justo y democrático, que es lo que Donaldson y Kymlicka quieren un poco construir en Zoópolis, o al menos argumentan que deberíamos construir. Entonces, este es un poco el modelo de Zoópolis que yo adopto en mi trabajo y lo asumo. Sin embargo, claro, hay gente pues, que ha respondido a Zoópolis, un poco los contendientes he puesto aquí, los que un poco hacen un challenge o cuestionan Zoópolis. Entre ellos podríamos ver a Martha Nussbaum, que tiene una perspectiva teleológica de los animales, que está muy lejos de la perspectiva que tienen Donaldson y Kymlicka, como explicaré en un segundo. Una perspectiva teleológica significa que para Nussbaum deberíamos establecer una lista de capacidades por especie y acorde a esa capacidad, a esa lista de capacidades, nuestras instituciones políticas, porque Nussbaum también trabaja temas relacionados con la justicia, en su último libro es quizás, pero toda su trayectoria, ¿no? El último libro, Justice for Animals, pero toda su trayectoria ha sido cuestiones relacionadas con la justicia. Y la idea es, para Nussbaum, es que tendríamos que generar las condiciones a nivel de la infraestructura que deberíamos construir, las instituciones políticas deberían responder e intentar crear las condiciones para que los animales florezcan o puedan desarrollarse acorde a esta lista de capacidades. Entonces, digamos que un poco tiene una perspectiva, digamos, un poco fija sobre quiénes son los animales, porque quiénes son ellos depende de la especie a la que pertenecen. Veremos cómo luego Donaldson y Kymlicka responden a este tema. Sobre el tema de la agencia política y coautoría de leyes, también han habido respuestas porque Donaldson y Kymlicka argumentan que los animales pueden decir cosas a nivel político, que nuestras instituciones deberían como escuchar a estas demandas de los animales y transformar las leyes en acorde a estas demandas, digamos. Y eso les lleva a argumentar que los animales pueden ser coautores de las leyes. Y aquí ha habido respuestas por muchos autores. Aquí menciona Angie Peppa y Christopher Hinchcliffe. Pero hay más y me voy a centrar quizás ahora un poco más en Peppa, pero lo que voy a decir de alguna manera también captura o incluye en parte por lo menos al argumento de Hinchcliffe. Y la principal preocupación que tienen es la siguiente. Donaldson y Kymlicka, uno de los ejemplos que dan en Zoópolis es que la mera presencia de animales en espacios públicos se puede entender como una acción política. Porque ellos dicen, imaginemos, y bueno, imaginemos, no, esto, bueno, sí, imaginemos, es un caso un poco que no ha sucedido, pero lo que sí que es cierto es que en Francia los animales domésticos como los perros legalmente pueden acceder a espacios públicos como medios de transporte, trenes, autobuses, acceder a restaurantes, etc. Y eso es algo que en Norteamérica no está permitido. Aquí en Kingston, donde yo vivo en Canadá, los animales no pueden acceder a lugares como restaurantes, en la grandísima mayoría de los casos. Es muy, muy, muy inusual. Y lo mismo sucede con transporte público, a no ser que sean como emotional support dogs o perros de guía para personas que sean ciegas, etcétera, no pueden acceder a espacios públicos. Entonces, Donaldson y Kymlicka argumentan que quizás personas canadienses o estadounidenses van a Francia como turistas, ven esta situación y dicen, Dios mío, que no hay ningún problema aquí con que los animales accedan a espacios públicos, cambiemos nuestra legislación en nuestros países, ¿no? en Canadá o en Estados Unidos, y permitamos que los animales domésticos pues que tengan la posibilidad de acceder a espacios públicos, no son en ningún caso, no incrementan el riesgo a nivel de salud, no hay nada que esté sucediendo negativo y así los animales tendrán la mayor posibilidad pues de moverse libremente en la ciudad y demás. Entonces ellos dicen que en realidad los que han causado el cambio político no son los humanos, es el hecho de que los animales estaban o al menos es parte de la historia, ¿no? Es que el hecho de que los animales estuvieran en espacios públicos es lo que ha conllevado este cambio político y se puede entender como a los animales como una especie de coautores de estas políticas.
Y Angie Pepper, en un artículo de ella, creo que es del año 2021, si no me equivoco, ve que aquí hay un problema muy serio con esta concepción de lo que es una acción política. Y creo que su punto es un punto muy interesante y que yo creo que hay que tenerlo en cuenta de una manera muy seria. Ella dice que, argumenta que si tomamos este entendimiento de lo que significa una acción política, si tomamos como esta definición, esto nos va a llevar al problema de que no podremos distinguir entre la mera expresión de una preferencia y una acción política. Porque ella dice, imaginemos que, por ejemplo, ella es una autora del Reino Unido, Angie, y imaginemos que en el Reino Unido el gobierno decide cómo que va a hacer cortes en el sistema de salud. No van a invertir tanto en el sistema de salud y entonces la población pues empieza a protestar, quieren tener un buen sistema de salud y creen que hay una parte de la población por lo menos que está en contra de esto y protesta. Entonces, mientras una protesta está sucediendo, nos pone un poco este escenario, Peppa, ella dice que hay una señora que va a comprar un sombrero y como de alguna manera acaba estando en la protesta porque un poco la empujan, no sé qué, y acaba dentro de la protesta. Pero ella acaba allí de una manera accidental. No había intentado como la señora no tenía la intención de estar en la protesta, no quería simplemente comprar un sombrero. Entonces, Pepa dice que si usamos la definición de Donaldson y Kimlicka en este tipo de caso, deberíamos leer la presencia de esta persona en la protesta como que apoya de alguna manera el propósito de la propuesta o los objetivos de la protesta. Pero esto sería correcto porque esta señora estuvo allí por accidente. Entonces, un poco lo que dice es, bueno, esto es un problema, porque ¿cómo podemos distinguir entre una acción política y una acción y una simple expresión de preferencias? Luego voy yo un poco estas son las cosas que os quería decir. El artículo en el que yo un poco capturo lo que estoy presentando hoy, recibí las revisiones, ¿no? Las reviews hace bien poco. Así que es uno de los temas que me dijeron que tenía que trabajar, era como yo estaba un poco eh, em, conceptualizando lo que significa hacer una acción política, el argumento que estaba haciendo en relación a si una cuestión que explicaré después es una acción política o no. Así que si me podéis ayudar, diré unas cuantas cosas. Si pensáis que es como, lo que estoy diciendo es muy persuasivo, Pablo, pues me podéis decir, esto está bien. Y si no, si encontráis que aún hay fallos, pues me gustará también escuchar qué tenéis que decir. Es algo que aún estoy trabajando en este tema. Lo único que quería mencionar antes de que ya nos vayamos moviendo más hacia adelante la parte de la fábrica o del tejido de la zoodemocracia, es una breve respuesta que Donaldson y Kimlicka dan, como un poco daros de nuevo una pincelada sobre esto, pero luego voy a volver a estos temas. Una cuestión que Donaldson y Kimlicka dicen en relación a Martha Nussbaum es que su concepción de animales domésticos, de su subjetividad, de quiénes son, es que ellos no ven a los animales domésticos como siendo seres que podemos entenderlos a través de una lista de capacidades que es fija. Fija en el sentido de que Nussbaum dice que podemos rehacer la lista de capacidades, pero Donaldson y Kimlicka, cuando me refiero a fija aquí, dirían que ninguna lista de capacidades podrá nunca capturar quién es un animal en concreto, porque su posición es que la socialización que los animales reciben es fundamental. Y eso es lo que va a hacer que tengan ciertas personalidades, preferencias, formas de comportamiento, que sean capaces de hacer muchas de las cosas que pueden hacer. Va a depender no de su especie, pueden ser como lo que voy a explicar yo ahora después y lo que yo he trabajado es, puede uno ser criado en una comunidad multiespecie y adquirir todo tipo de comportamientos, capacidades, formas de ser que no pertenecen a la especie de uno mismo, sino que son multiespecie. Entonces ellos ahí un poco están intentando como contraargumentar que nunca podremos capturar quiénes son los animales a través de una lista de capacidades. Tenemos que ser más sensibles, si uno quiere, o atentos a los procesos de socialización, aspectos más comunitarios, etc. Entonces, esta es como una primera respuesta. Y luego la cuestión que también va a ser importante para la respuesta a Angie Pepper y Hinchcliffe es que Donaldson y Kimlicka asumen un entendimiento de la agencia como distribuida, ¿no? En inglés es distributed agency. Y esto lo que nos dice es que cuando Angie Pepper está pensando sobre la agencia, que la define como cuando una acción política, Pepper la define como cuando una persona actúa de tal manera que quiere afectar las políticas e instituciones de una manera intencional. Intencional significa en este caso tener en la cabeza
como una concepción de lo que es una institución y luego como hacer una acción que uno hay una reflexión a través del lenguaje humano que a uno le lleva a una conclusión y a hacer como en inglés se diría political claim, ¿no? Como hacer una demanda política después de esta reflexión, digamos. Entonces, cuando uno actúa de esta manera, ahí hay una acción política porque uno tiene como objetivo cambiar, afectar una institución política, hacer un cambio político de algún tipo o mantenerlo, no importa, ¿no? Pero el tema es que hay este tipo de reflexión y de intencionalidad, más si que uno quiere lingüística. La gente, en ese caso, lo que uno ve es que hay un individuo que está pensando cuestiones y tomando decisiones. La posición de la agencia distribuida, ¿no? Como esta concepción de la agencia, no cree que la agencia esté solamente situada en un individuo. La agencia depende de otros, depende de instituciones, contextos, aspectos socioeconómicos, todo tipo de cuestiones. Y aquí uno puede, por ejemplo, considerar que una acción transgresiva de resistencia, ¿no? Eh, eh, digamos que cuando una acción, esto es un ejemplo que estoy intentando dar, cuando alguien está haciendo algo que transgrede las normas sociales o el status quo de alguna manera, si esta acción va a ser una expresión de la agencia de una persona o no, no depende solo de lo que una persona diga o haga. Depende en gran parte de cómo los demás reconozcamos o no esa acción como una acción que expresa la posición de uno, la preferencia o lo que sea. Y os doy un ejemplo que creo que va de nuevo a ilustrar aquí el punto. Imaginemos una persona que esta concepción de la agencia viene del campo de la disability studies y feminismo, ¿no? Del campo que estudia las discapacidades y el feminismo un poco. Y lo que esta gente está mirando realmente es, consideramos, por ejemplo, el caso de una persona que está en una casa en la que le están, pues, casa es una residencia, digamos, de cuidados para gente con discapacidades. Y tradicionalmente, si por ejemplo a una persona le daban comida, le traían como una bandeja con comida y una persona con discapacidad cognitiva tiraba la bandeja al suelo, algo que sucedía y que todavía sucede mucho en este tipo de espacios, es que pensaban, esta persona con esta discapacidad son unos inútiles, irracionales, que no saben cómo comportarse, mira qué mal, que han tirado la bandeja al suelo, qué comportamiento tan malo, y quizás riñan a la persona, la cojan con fuerza para que no tire más la bandeja, la fuercen a comer la comida la siguiente vez, algo así, ¿verdad? En lugar de esto, si esa persona siempre hace lo mismo con un tipo de comida que quizás está intentando expresar, esta comida a mí no me gusta, si en lugar de pensar esta persona es una inútil, uno piensa quizás esta persona está tirando la comida porque no le gusta, escuchemos con cuidado qué está diciendo, ¿no? Digamos que la concepción de la agencia distribuida lo que nos dice es que no es solo lo que la persona con discapacidad nos dice, sino si la gente que le está cuidando recibe y está atenta a lo que está diciendo esta persona. La agencia es como, hay dos, al menos en este caso pueden haber muchos otros actores envueltos en el tema, pero en este caso si queremos puede ser intersubjetiva, ¿no? Como la persona, alguien dice algo y si el receptor lo capta bien como una expresión de la agencia de la persona, una expresión de su voluntad, de sus preferencias, de sus gustos, entonces podemos decir que la acción ha sido como exitosa y que su agencia ha sido, de hecho, en inglés se habla de que la agencia se puede, como se dice en inglés, agency can be enabled y agency can be disabled. Es decir, que la agencia podemos generar las condiciones para que de alguna manera sea exitosa esta agencia y que la acción la leamos adecuadamente y la persona como que se sienta escuchada y que esté bien, o podemos oprimir una cierta decisión y como silenciar un acto de comunicación, ¿verdad? Y de expresión de la subjetividad de uno. Entonces, esto es un poco, espero que podáis, en Zoom siempre es complicado porque uno no ve las caras tanto, ¿no? Pero espero que lo podáis entender más o menos lo que implican estos conceptos, pero si no, luego en el momento de las preguntas, pues me podéis decir, ¿vale? Entonces, esto es un poco cómo está situado aquí, como el giro sistémico en teoría democrática, la perspectiva más de Zoópolis dentro del giro político que entiende que los animales tienen sus propias voces, que no es suficiente agregar los intereses de los animales, tenemos que generar mecanismos de escucha que luego puedan infiltrar un poco las instituciones políticas y que realmente puedan influir la política y determinar políticas y leyes.
y un poco qué respuestas han habido, ¿no? En esta última diapositiva, qué respuestas han habido a la posición de Zoópolis y un poco las respuestas, no sosteniendo la respuesta completa, luego hablaré más de las respuestas a Pepa y a Nussbaum, especialmente, sobre todo a Hans y Pepa, pero un poco orientar por dónde van las respuestas. Espero que eso un poco es lo que hemos cubierto hasta ahora. Muy brevemente sobre la metodología. Lo único que quiero decir aquí es que mi etnografía yo la hice en Vine Sanctuary, que es un santuario en Vermont, en Estados Unidos. Está liderado por personas que pertenecen al movimiento LGTBI+. Es un santuario que entiende que los animales tienen un derecho de facto a la autodeterminación, que deberían liderar sus propias vidas, ser los principales autores de sus vidas, que entienden que los animales tienen el derecho a residir donde residen, que ese santuario es su casa, que deberían poder hacer lo que quieran hasta un cierto, siempre que no haya violencia o algo así, que ellos tienen que hacer lo que quieran con sus vidas. No segregan a los animales por especie tampoco, esto es algo muy importante. Y hay animales como, os diría aquí unos cuantos, pero hay más especies, hay un cerdo, alpacas, cabras, ovejas, vacas, gallinas, gallos, ocas, patos también y otros animales, y todos viven juntos en uno de los espacios. Luego explicaré también otros espacios que hay, pero en uno de los espacios que fue mi principal foco de investigación, todos los animales viven juntos y conviven juntos como una comunidad. Este es como y elegí el santuario en particular, porque una de las cosas que yo quería entender es cómo en una potencial zoópolis los animales podrían, de alguna manera, qué tipo de políticas emergerían, ¿no? de una comunidad multiespecie. Luego, en cuanto al tiempo en el santuario, hasta el momento he estado en el santuario 8 semanas durante 3 años, como del 2021 al 2023, un periodo de 2 meses en total. No sé si esto es una buena traducción, pero bueno, en inglés es participant observation, observación de participante. Quizás no es la mejor traducción, pero es esa la que he puesto aquí. Y eso básicamente lo que significa es que mientras yo estuve en el santuario, yo no solamente observaba, también participaba en la comunidad. Cuando uno va a Vine, tiene que trabajar. Entonces yo trabajé allí, limpiando, dándoles comida, etcétera. También interactué con los animales y aprendí y de ellos. Los animales a menudo vendrán hacia ti y querrán interactuar contigo. Una cosa importante que te dicen en el santuario cuando llegas es que nunca toques a un animal si ellos no se aproximan hacia ti, tienes que respetarles y si ellos quieren interactuar contigo, perfecto, interactúa con ellos, pero si no, déjalos tranquilos. Un poco esta idea de la autodeterminación. Ellos deciden y nosotros tenemos que respetarles, ¿no? En gran parte al menos. Y luego otro tema que he escrito un artículo también sobre este tema, pero que aún no se ha publicado, está todavía en revisión también, que se llama What Does It Mean to Center Animals? Esta idea de centrar a los animales, ¿no? Que también viene de un poco de la teoría del cuidado, los estudios de la discapacidad, en Disability Studies y en Care Theory en inglés. La idea es que en estos dos ámbitos siempre dicen que es muy importante no imponer el cuidado sobre los otros que los humanos consideramos, o en este caso no, sea incluso con relaciones humano-humano, que cuando uno cuida a alguien no tiene que imponer un cierto tipo de cuidado, uno tiene que ser muy atento al tipo de cuidado que uno quiere recibir. Volviendo al caso de la persona con discapacidad, ¿no? ¿Qué nos dice esta persona sobre el tipo de cuidado que quiere recibir? Eso es algo que estaba desde el primer momento estructuraba mi metodología y cómo yo me relacionaba con los animales, cómo interactuaba con ellos, cómo yo pensaba que... Y el santuario asume también este tipo de un poco de ethos, ¿no? De principio, lo cual también me llevó a elegir este santuario, es otro motivo por el cual elegí este santuario. La filosofía política, por supuesto, estructuró mi metodología muchísimo porque asume que los animales tienen un derecho a la autodeterminación, hay ciertos conceptos de la filosofía política que me influyeron mucho en cómo yo leía lo que pasaba ahí, el hecho de que los animales tienen un derecho a residir en ese lugar, que tienen algún tipo de sentimiento de pertenencia, todos estos conceptos me estructuraban. Y de las tradiciones críticas, con esta noción de centrar a los animales, algo importante que quería aquí mencionar es que, y tradiciones críticas me refiero a Critical Race Theory, Postcolonialism, también los campos de feminismo se pueden meter ahí y otros campos, como la teoría crítica en sí misma es un campo, ¿no? Y todos estos campos lo que enfatizan es que hay que centrar a las voces de los oprimidos, porque muy a menudo
cuando los que están en una posición de opresión, en este caso los humanos, porque los poseemos, son nuestra propiedad, cuando queremos de alguna manera representar las voces de los grupos minorizados, pues en inglés se diría we misrepresent them, que es algo así como que no representamos adecuadamente quiénes son, mostramos una visión de quiénes son distorsionada. Es muy importante que si vamos a hablar de los animales, que interactuemos con ellos, que veamos quiénes son ellos y que nos interpelen, que nos cuestionen y generen espacios para esto. Y lo último que quería decir es que mi punto de partida fue un artículo que Charlotte Platnas, Sue Donaldson y Ryan Wilcox que han escrito, que se llama Animal Agents in Community, publicado en el año 2020. Este fue mi punto de partida porque fue una primera etnografía del santuario al que yo acudí. Hicieron preguntas más relacionadas con la agencia, pero me ayudó muchísimo y eso ha sido como un texto muy clave para mí porque era la primera etnografía y como que asumí no sé si asumí, pero lo tomé como un punto de referencia importante en mi investigación. Así que con eso vayamos al tema del tejido de la zoodemocracia. Esto ya lo he explicado al principio de la charla, así que lo voy a ir bastante rápido, simplemente como decía con la cooperación, ¿no? Como ejemplo que a veces hablaré de cooperación o de una resolución de conflictos, pero eso va a conllevar inherentemente otros elementos, como respetar normas sociales, comunicación, como responder adecuadamente a lo que nos dicen, varias cosas, ¿no? Luego, lo que yo decía, ¿no? Un poco, de ser quizás más específico sobre cuál es mi argumento. El argumento que yo voy a hacer hoy no es que en Vine hay una zoodemocracia o algo así. Ese no es mi argumento. Mi argumento es que si los humanos decidiéramos que los animales tienen que tener membresía política. Por ejemplo, que ellos tendrían que tener derechos a participación política, residencia, libertad de asociación, etcétera, los animales domésticos en nuestras comunidades. Si decidiésemos esto los humanos, mi argumento es que los animales serían capaces de sostener este tejido de la zoodemocracia, este tejido sociopolítico que permite que nuestras comunidades, de alguna manera, sean cohesivas y no se eh, caigan de alguna forma. Ellos podrían hacer esto y esto requiere que cooperemos, que ayudemos a nuestros vecinos, que respetemos normas sociales, que solucionemos conflictos, que protestemos cuando algo nos parece que está mal, etcétera. Todo esto, nuestras democracias y nuestras sociedades necesitan de todas estas cuestiones y lo que yo voy a comentar es que los animales hacen todo esto. Y lo último que quiero decir, y de nuevo voy a volver a esto al final de mi charla, pero como una definición que os doy ahora, que voy a utilizar, cada vez que diga político, voy a referirme a aquello que el público, ¿no? como el pueblo, debería discutir, que es una definición de James Mansbridge, que es una persona que es también una investigadora en Harvard, que hace teoría democrática. Pues esto es como brevemente esto, y ahora ya vamos a la etnografía y el análisis de la etnografía. El primer punto que quiero discutir es sobre las capacidades para la mutualidad y el cumplimiento de normas de los animales. Donaldson y Química, en un artículo de ellos del 2015, dicen que compartir una vida sociopolítica presupone ciertas capacidades para la mutualidad. Estas son la posibilidad y el deseo de proximidad física, la comunicación, la confianza, pues aquí responsividad, espero que esté correcto, responsivity en inglés, y cooperación. Y también aquí podríamos añadir cumplimiento de normas sociales. Y que esto creo que se puede, como de alguna manera, verificar que los animales pueden hacer muchas de estas cuestiones, con el caso de Marble y Pumpernickel, que los vais a poder ver aquí. Espero que podáis ver mi cursor, creo que sí. Pues este de aquí es Pumpernickel, es una de las cabras que veis aquí. Y luego aquí tenéis a Marble, que es otra cabra. Y el santuario recibe animales anualmente. Marble y Pumpernickel llegaron juntos en el año 2022. Son dos cabras que no habían sido socializadas antes con otros animales. Fueron criadas digamos, como animales de compañía por los humanos. Y llegaron en el 2022. Y cuando yo fui a hacer mi trabajo de campo en el año 2022, fui en octubre y en diciembre, los trabajadores ya me dijeron, vas a darte cuenta que estos dos nuevos residentes de alguna forma todavía no se han adaptado a la comunidad, no están completamente integrados, parece que son un poco tímidos, también no parecen estar como del todo integrados, ¿verdad?
Y esto me lo comentaron y de hecho fue así. Luego observé que era cierto por varios motivos. Uno, aquí explico, ¿no? Una cosa que yo observé, yo pasé muchas horas observando, en inglés se dice el hearing, ¿no? Este círculo de ¿no? De alguna forma. Eh, em, y hay como lo que yo he clasificado aquí como un círculo interno y un círculo externo. Hay como heno por aquí fuera, esta pájara un poco, y otra que está como en la parte más interna de esta estructura. Y la buena comida, digamos que la tienen en la parte interna, que esta no es tan limpia y tan sabrosa quizás para ellos. Entonces, una cosa que sucedió fue que ellos, Marble, Purple, Nickel, siempre estaban comiendo por la parte externa. Y si intentaban comer por la parte interna, las cabras, las vacas y las ovejas que estaban en este círculo comiendo, siempre intentaban como excluirles, como les hacían así con la cabeza, les pegaban para que se fueran. Y el motivo en gran parte era porque ellos no estaban, creo yo, retrospectivamente analizando el tema, me di cuenta que no respetaban las normas sociales y que actuaban de una forma un poco extraña. Una cosa que hacían los dos, Mumble y Pumpernickel, que yo no había visto a ninguna otra, ni cabra, ni oveja, ni vaca haciendo esto. También las alpacas también comen de aquí y un cerdo, pero son más habituales estas tres especies, vacas, cabras y ovejas. Una cosa peculiar que hacían era que se ponían detrás de uno de los animales que estuvieran comiendo ahí y se quedaban quietos ahí, observándolos. Lo cual es muy raro. O sea, imaginad a alguien que os está mirando desde detrás, que a veces esto a lo mejor algunos otros, o de vosotros en la audiencia os ha pasado, ¿no? Si alguien se pone a observarnos desde detrás, de repente diremos, ¿qué está pasando? Alguien me está mirando y diremos como, qué extraño, aquí esta persona detrás de mí mirando. Pues las cabras hacían exactamente igual y las ovejas y todos, ¿no? Cuando ellos estaban ahí un tiempo así, se daban cuenta que alguien les miraba, se giraban, les veían y les intentaban pegar como diciendo, iros de aquí, ¿por qué me estáis mirando así? Estáis haciendo algo muy extraño, dejadme un poco en paz. Entonces, este era el primer comportamiento que yo observé que era bastante raro. El segundo comportamiento que observé que era bastante extraño es que usualmente, si ahora imaginemos que cualquier cabra o vaca o oveja quisiese ir a comer o las alpacas entre este es Mocha, este aquí es Church, estos dos animales, y Mocha, digamos que si una de las ovejas quisiese comer en este espacio entre los dos, pues iría y comería de aquí, por ejemplo, porque hay un espacio libre, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues, ups, disculpad esto, a ver. Pues Marble y Purple Nickel no hacían eso, hacían una cosa muy rara que era que intentaban comer exactamente del mismo punto que estaba comiendo esta persona, en este caso Church, ¿no? En lugar de comer desde aquí, irían casi a su boca a comer del mismo punto. Pero esto es algo que nunca hacen. Como si podéis observar las otras imágenes, pues aquí hay alguien comiendo, aquí, siempre hay un cierto espacio. Si uno mira aquí, ¿no? Siempre hay un cierto espacio entre los animales, si vais mirando las diferentes imágenes. No sé muy bien por qué hacían esto los animales, el Marble y Pumpernickel, estas dos cabras en particular. Quizás necesitaban interactuar socialmente con algunos de los otros animales y era su forma de decir, quiero interactuar con vosotros. No estoy seguro de por qué lo hacían, pero sin duda no era una de las normas sociales del santuario, donde para ellos tener un cierto espacio para comer es importante. A veces sí que comerán muy cerca, a veces incluso tocan con los cuerpos, pero generalmente las bocas tienen una cierta distancia, ¿verdad? Bueno, esto es lo que yo observé en el año 2022. Otra cosa que observé fue que no jugaban con nadie, estaban un poco también apartados de la comunidad, un poco como solos, y nunca los vi jugar con nadie. Cuando volví en el año 2023, en abril-mayo del 2023, que estuve ya en ese periodo 3 semanas, la situación había cambiado completamente. Eran como, los veríais como uno más, un miembro más del santuario, estaban comiendo, veis aquí a Marble, Pumpernickel aquí, como veis, comen de la parte, digamos, del círculo interno, que es donde está el heno, la paja más sabrosa. También no, dejaron de hacer esta cuestión rara que se ponían detrás de la gente a observarles así. Nunca intentaban de comer exactamente el mismo punto que otras personas. También los vi jugando con otros miembros de la comunidad. Entonces yo creo que un poco lo que este caso parece evidenciar es que aprendieron cuáles eran las normas sociales de la comunidad, aprendieron cómo se hacen las cosas en el santuario, por fin, y esto requirió de un proceso de socialización en el que ellos inicialmente hacían cosas que se salían un poco del marco de lo que se entiende que es aceptable en esta comunidad, ¿no? Queremos un cierto espacio para poder comer, dejad de mirarnos de una manera extraña, cosas de este tipo. Entonces, los animales les decían pegándoles así con la cabeza, así no es como se hacen las cosas, lo aprendieron. Y otra cuestión que yo creo que quizás esto evidencia
es que les empezaron a ver como miembros de la comunidad, miembros que son aceptados en la parte más interna del lugar donde comen, personas con las que jugamos, con las que nos hacemos amistades, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver aquí que empiezan a ser miembros de la comunidad y a ser vistos como tal y reconocidos como tal después de este proceso de socialización, dado que ahora ya como un poco respetan las normas sociales de la comunidad, etcétera. Entonces aquí vemos como unos cuantos elementos de este tejido zoodemocrático que estoy intentando un poco teorizar. Otra cuestión fundamental en cualquier democracia es siempre hay diferencias, siempre hay desacuerdos, hay conflictos, y en una democracia tenemos que solucionar estos conflictos e intentar lidiar con las diferencias que hay de posición, de opinión. Esto es muy importante. Entonces, una de las cosas que a mí me sucedió, en este caso yo soy uno de los sujetos envueltos en este conflicto, observé durante un par de horas un día esta zona del santuario. Inicialmente yo no vi que hubiese ningún problema, estaban estos dos gallos ahí bueno, no parecía, yo tomaba algún vídeo, tomaba mis notas, que es lo que usualmente hacía cuando observaba, y no pareció haber ningún tipo de problema. Pero no sé, no sé, quizás no me di cuenta de algo que me dijeron los gallos, pero el tema está en que al día siguiente me empezaron a perseguir y me intentaban pegar con su pico, con sus garras, y no solo al día siguiente, sino como todos los días subsiguientes me perseguían un poco y me decían, vete de nuestro territorio, que los gallos son territoriales. Yo lo que hacía era, pues me iba, porque la idea está en que tú tienes que aceptar lo que te dicen los animales, pero a la vez era un poco una lástima, porque esta zona era como muy importante para las observaciones, porque les damos comida, aquí no sé si los veis, pero hay como unos cubos de agua donde los animales beben, veis aquí unas ocas ahí detrás. Y el tema está en que estos gallos en particular son dos personas muy difíciles, como en todas las comunidades. Hay gente que es más amable, gente que es más simpática y hay gente que es más antipática. Estos dos son de los antipáticos. Y los humanos en el santuario me lo dijeron. Y también uno veía que con los otros animales tampoco es que se llevaran extremadamente bien, digámoslo así. Pasó una semana y la Cheryl Wiley, una de las trabajadoras del santuario, yo le dije, ¿hay alguna forma de lidiar con esto? Como vosotros si tenéis problemas, porque ellos también tenían problemas con los gallos, ¿cómo lidiáis con este problema? Y me dijo, Pablo, es muy importante que, igual como ellos entre ellos, los animales, de alguna manera, en inglés se dice assert their territory, como que de alguna forma dicen, aquí estoy yo, respeta mi espacio, tú también tienes que hacer esto porque si no te van a comer. Y esto es muy importante también con los mamíferos, con las cabras y las vacas, que a veces, un poco, ¿no? Esta expresión en español de que les das el mano y te cogen del brazo, la cabeza y de todas partes, y ahí puede ser hasta peligroso porque tienen mucha fuerza en el caso de los mamíferos, y hay que a veces un poco decir, aquí estoy yo. ¿Cómo se hace esto con los gallos? Me dijo Cheryl, me dijo, hazle como un signo de que vas a coger al gallo, así como haciendo así, y como un poco asustando al gallo. Y entonces después, pues ya el gallo te va a dejar en paz y los dos gallos vas a poder como un poco observar de nuevo y ya está. Y dije, bueno, pues voy a probar a hacer esto, lo hice y fue un desastre. El gallo, en lugar de como que de alejarse o de entender como que estaba yo intentando decir, marcar mi territorio y mi espacio, se puso muy agitado, intentar como atacarme al nivel de la cintura con sus garras, con su pico intentó también pegarme y tal y cual. Entonces yo lo que hice fue, mirad qué bien que yo un poco marqué mi territorio, fue irme. Yo sabía que las gallinas y los gallos no les gustan nada la nieve, había nevado, así que me posicioné como poco a poco caminando hacia atrás, siempre mirando al gallo directamente a los ojos, porque si no te van a atacar. Fui como caminando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, va como 100 metros de distancia, había muchos otros animales, pero cuando nos fuimos alejando, pues nos quedamos un poco el gallo y yo solos. Entonces yo estaba como un poco así, en esta zona de nieve, y el gallo estaba fuera a una distancia de 1 o 2 metros de distancia, mirándome fijamente, quieto, sin moverse prácticamente, y no picando en el suelo, que es lo que hacen muy habitualmente los gallos, pican en el suelo constantemente, buscando comida, minerales, etc. Después de unos, qué sé yo, 5 o 10 minutos, pasó algo extraordinario que a mí me chocó mucho. Ahora os explico. Y fue que dos gallos blancos, que estaban muy lejos, estaban a 150 metros quizás, los vi que se empezaron a acercar, 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 hasta que se posicionaron exactamente entre el gallo gris, Grey
rooster, white rooster. Eso es un poco, disculpa que esté en inglés, pero esto significa grey rooster, gallo gris, white rooster, gallo blanco. Estos dos gallos blancos se posicionaron entre los dos y en el momento en el que pasó eso, el gallo gris se relajó inmediatamente, empezó a picar en el suelo otra vez y muy pronto después se fue otra vez a su territorio cerca de este como gallinero amarillo que veíais en la fotografía previa, que era un poco su territorio. Y yo creo que aquí podemos ver, por una parte, una acción deliberada de los gallos blancos. Ellos deliberadamente fueron a ese lugar, identificaron que había algún tipo de conflicto. Esto es algo muy común. No es nada sorprendente que identificaran esto, porque cuando uno ve que dos gallos están peleando, que es algo que pasa casi a diario en un santuario, hay muy a menudo alguno de los otros gallos intervendrá para que paren de un poco de luchar. A veces también las ocas los separarán y tal y cual. Usualmente ellos, entre ellos, hacen una pequeña, digamos, lucha, que es algo muy habitual entre los gallos por cuestiones de territorio, y luego enseguida ellos paran. Pero si a veces las cosas como que se van de mano, entonces otro gallo intervendrá para decir, déjalo en paz, ya es suficiente, o las ocas también quizás intervengan. Lo que quiero decir es que es algo habitual que ellos identifiquen conflictos y medien para que un conflicto de alguna manera se deje pasar, ¿no? el problema. También creo que esto ilumina un poco que el gallo gris identifica a los gallos blancos como una especie de mediadores, como mínimo responde a lo que le están diciendo los gallos blancos, que es ya es suficiente, dejemos el tema, ¿no? Hay una comunicación directa de los gallos blancos al gris, y a mí también probablemente, aunque yo no lo pueda entender también, y el gallo gris de alguna manera eh, eh, lo acepta, es una norma social en el santuario que en algún momento entre las gallinas, los gallos, las ocas y otros animales, que hay que dejar de luchar en algún momento, los conflictos hay que solucionarlos y hay que seguir. Y eso es una norma social del santuario que este gallo en este momento también respetó. Y a la vez de todo esto, la concepción de agencia distribuida que hablaba yo antes, ¿verdad? También al hacer esto, de alguna manera, en inglés se diría, they enabled our agency, ¿no? Como que nuestra agencia nos permitieron, a través de estas acciones, movernos libremente por el santuario, hacer el tipo de actividades que nosotros usualmente hacemos. El gallo gris pudo después pues, irse a su territorio otra vez, comer comida desde allí, interactuar con otros miembros de la comunidad y yo pude continuar con mis cuestiones en el santuario, ¿no? Trabajando, observando, etc. Así que vemos aquí más elementos de la zoodemocracia, ¿no? Solucionar el conflicto, de nuevo, intercomunicación entre los animales, cómo están respetando normas sociales de cómo se solucionan conflictos aquí, etc. Y este ya es el último caso, me quedan muy poquito ya para acabar. Y es un caso de protesta o de resistencia, ¿no? En un artículo en la Journal of Political Philosophy, Matthew Chrisman y Graham Hubbs argumentan que cualquier acción que envuelva protesta o resistencia tiene tres elementos que son condiciones suficientes y necesarias para decir esto constituye una protesta. Una es que hay siempre una evaluación de algún tipo, crítica dicho aquí, pero bueno, una evaluación de que algo no está bien. Una ley, una policy, algo, no estamos de acuerdo con esto, un grupo cree que hay algo que está mal, o una persona, un individuo, primero identifica que algo está mal. Hay una prescripción conectada a esta evaluación. Si vamos otra vez al caso del Reino Unido, con cortes en el sistema sanitario, que no están financiando el sistema sanitario como el gobierno debería, según un sector de la población, hay una evaluación inicial, aquí hay un problema, que no hay suficiente financiación, hay una prescripción conectada en la protesta, queremos que se financie adecuadamente el sistema sanitario y esta protesta está dirigida a una audiencia, que en este caso sería pues, el gobierno o el parlamento, ¿verdad? Pues Chrisman y Hubbs dicen que estos tres elementos siempre están presentes cuando hay una protesta, como mínimo, ¿verdad? Y yo creo que observé exactamente esto. Creo que podemos hablar de una protesta. La persona que veis aquí se llama Ozzy, esta es Rose, y el que estaba protestando principalmente era Ozzy. Entonces, Ozzy es una vaca que llegó al santuario después de ser criado como una mascota de nuevo, cuando tenía unos 10 meses aproximadamente, por tanto no fue socializado por otras vacas ni otros animales, solamente un humano, ¿verdad?
Y entonces esto conllevó a que él no tenía la capacidad de controlarse a sí mismo tanto como quizás requería la comunidad, lo cual conllevó que algunas veces golpeara en algunas ocasiones a alguno de los miembros del santuario demasiado fuerte, pero sobre todo, más que los miembros del santuario, los humanos. Este no era el principal problema. El principal problema es que él a veces golpeaba a las cabras y a las ovejas con demasiada fuerza, ¿verdad? Entonces, por una cuestión de seguridad, los humanos en el santuario decidieron poner a Ozzy en esta parte del santuario que la denominan the back pasture, ¿no? Como es donde hay un pasto en una parte del santuario bastante extensa, hay una montaña que es parte del santuario, y esta parte que es donde se la denominan como the commons. Esta es la parte donde está toda la, digamos, comunidad multiespecie, y en esta parte hay solamente vacas, unas 30 o 35 vacas. Pues el tema está en que Ozzy iba enfrente de la puerta día tras día, mañana, tarde y noche, mientras yo hice allí mis observaciones en el 2023, en abril y mayo, y no paraba no sé cómo se diría ahora en español, no sé si de gemir, en inglés sería mooing, ahora no sale la palabra, pero me entendéis, ¿no? Hacer mu, mu, mu todo el tiempo, y estaba siempre en la puerta, como lo que veis aquí. No, esta valla que veis acá es muy larga. Si hubiese intentado hacer una foto de toda, no se podría ver el final, porque es muy, muy, muy larga. No sé cuántos metros tendrá, pero quizás sea medio kilómetro o más, probablemente más. Así que lo que veis aquí es solo un fragmento muy pequeño, y siempre iba a este punto porque sabe que la puerta significa, es el punto de entrada y de salida. Como los perros, los que tengamos perros, sabemos que mirarán una puerta y arañarán a la puerta, etc. Así que Ozzy, pues creo que esto lo podemos entender como una forma de protesta porque, en primer lugar, Ozzy es capaz de evaluar que él estaba mejor en la parte que denominamos como the commons, ¿no? En este espacio común, porque ahí tenía amistades, tenía como algunos de sus compañeros de vida con quien tenía una relación muy buena. También yo sabía, me explicaron los trabajadores del santuario, los humanos, que en esta parte del santuario, donde están las otras vacas, no tenía una buena relación con las vacas de ahí, porque él no se había socializado con otras vacas, y pues muy a menudo le golpeaban. Así que él podía evaluar, yo estaba mejor en el otro sitio. Podía después hacer una protesta que conecta directamente con esta situación, ir a la puerta y no a un lugar cualquiera y empezar a hacer mu, 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 y quedarse en ese punto pidiendo que se abra la puerta. Y tenía una audiencia, porque cuando yo a veces hacía estas observaciones me miraba a mí a los ojos, y me decía, te estoy diciendo a ti que por favor abras la puerta de alguna forma. Así que creo que los tres elementos que Chrisman y Hobbes identificaban estaban aquí presentes. Y por último, esto es lo último que quiero yo mencionar, ¿por qué las acciones de Ozzy deberían leerse como políticas? Si cogemos un poco la definición de Mansbridge, es porque el público o un poco el pueblo, los miembros de nuestras comunidades y de nuestras sociedades democráticas, deben hablar sobre sí. Es injusto restringir los intereses a la libertad y la libre asociación de Ozzy, una cuestión muy importante en política. Y otra, si él debería poder acceder a espacios públicos como The Commons, ¿no? Este espacio común en el que viven los animales, o no. Estas dos cuestiones parece que sean que conciernan al público, al pueblo. Y esto nos permite, además, un poco por la preocupación de Hinchcliffe y de Peppa, era si esto lo podemos, con esta definición de lo que es una acción política, se puede distinguir de una expresión de preferencia. Y yo creo que se puede, porque si Ozzy hubiese estado él en este espacio común, digamos, durmiendo en un lugar que le gusta más o asociándose con uno de sus amigos que le caen mejor que otro, esto parece que sea concerniente a cuestiones privadas de Ozzy, ¿verdad? Pero estas otras dimensiones de las que estamos discutiendo aquí parece que sean de concernimiento público. Es decir, si nosotros restringimos sus intereses en la libertad y en la libre asociación, esto no es una cuestión simplemente de su vida privada y punto. Además, había una protesta envuelta aquí en la que él nos decía: yo no estoy contento con mi nueva situación, en la que me estáis restringiendo mi libertad y mi capacidad de asociarme con otros miembros de la comunidad. Por tanto, yo creo que aquí son aspectos que el pueblo debería discutir sobre los miembros de nuestras comunidades. Y tradicionalmente, si uno va al movimiento civil de Civil Rights Movement, ¿no? En Estados Unidos, si alguien puede acceder a los espacios públicos o no, ha sido tradicionalmente un tema de discusión
muy importante y un tema político, inherentemente político. Entonces yo creo que aquí podemos, quizás no da un criterio, como diciendo, este es el criterio para definir qué es una acción política y qué no es una acción política, pero si vamos caso a caso, podemos proveer razones que justifican un poco que ciertas acciones van a ser políticas, acciones de los animales. Así que, en breve, espero que entendáis un poco por qué, cómo estoy intentando yo conceptualizar lo que son acciones políticas y, sobre todo, que es mi principal contribución, quizás, qué es este tejido de la zoodemocracia, ¿no? Que es un poco todos estos elementos de cooperación, como respetar las normas sociales de la comunidad, solucionar conflictos, protestar, como todo esto es lo que permite que nuestras sociedades democráticas, que nuestras comunidades democráticas como que sean cohesivas, que funcionen y un poco es lo que he intentado yo conceptualizar, ¿no? Como todo esto junto pasa en este santuario y por tanto, este es el punto de mi presentación, si los humanos decidiésemos reconocer a los animales como miembros de nuestras comunidades políticas y reconociéramos sus derechos de participación política, membresía, ciudadanía, etcétera, los animales podrían hacer todo aquello que es necesario para ser ciudadanos y mantener el tejido zoodemocrático de esas potenciales, si queréis, zoodemocráticas. Así que eso es todo. Muchísimas gracias y tengo muchas ganas de también saber qué opináis todos vosotros. Gracias.